Bueno, comandos, hoy les traigo un invitado especial aquí al canal, el soldado profesional Gilberto Díaz. Hoy nos va a contar un poco de su experiencia como soldado profesional en el ejército colombiano, 20 años de servicio activo en esta institución. Espero les guste, muchachos, así que una vez vamos a arrancar con este pequeño podcast. Bueno, Mirabaniante, cuéntenos un poquito de su experiencia en el ejército colombiano. ¿Qué lo motivó a usted a ser militar? ¿Cómo le fue en esos 20 años de servicio a la patria? Bueno, en el año 96 vivía en una finca. Resulta que en esa finca llegaba mucho la guerrilla de la FARC como el ELN. Ambos grupos existían por allá. En esa ocasión, entonces mi padre decide que me vaya a estudiar a Bucaramanga porque ellos querían que me fuera a participar de esos grupos ilegales. Me voy a estudiar, ya cumplo los 18 años y decido entrar al ejército. Entré en el año 98, Batallón de Ingenieros número 5, Francisco José de Caldas. Ahí presté mi servicio. Estuve en el Batallón García Rovira, en Pamplona, de soldado profesional, 19 años. Estuve en el García Rovira, agregado al Catatumbo, al sur de Bolívar y unas operaciones en Arauca. ¿Qué tal esa experiencia, no? 19 años de servicio activo, bastante tiempo. En total fueron 20 años, 6 meses con lo del servicio regular, ¿sí? Una experiencia maravillosa, donde el deseo es hacer patria, ¿sí? Porque teníamos muchísimos grupos subversivos al margen de la ley. Bueno, ya inicio como soldado voluntario, operaciones, un hostigamiento. Uno únicamente pensaba a qué horas una bala de esas me va a traspasar, ¿no? Sí, y como que no se movía, no tenía la experiencia de un combate. Bueno, iniciaron varias circunstancias así. En el 2000 hicimos una operación, ya fue más cerca del combate, se lograron 5 bajas. De ahí me colocaron una medalla, la medalla al valor. En esa época recuerdo que me la colocó el general Carreño, Martín Orlando Carreño Sandoval. Él en esa época era comandante de división. Al colocarme en esa medalla, me tenían en cuenta para todo. ¿Sí? De ahí salí seleccionado para el Sinaí. Oiga, esa es una experiencia bastante interesante. Mirabaniante, ¿nos puede comentar un poquito al respecto sobre eso? Bueno, eso fue una experiencia maravillosa. La verdad que sí, fueron 8 meses agregados. Estuvimos en Egipto. La base central se llamaba El Gora, cerca de Lariz, un pueblito de Egipto en el desierto. Y nos dedicábamos a proteger la frontera entre Egipto e Israel. Ellos tienen un tratado de paz donde habemos 11 países ahí involucrados en ese tratado de paz. Entonces uno era como en la frontera viendo que ninguno de los dos países violara ese tratado de paz. ¿Qué países, aparte de Colombia, usted se encontró ahí en el Sinaí? Los países más grandes, los Fijis, el ejército estadounidense, Canadá, Australia, Uruguay, Nueva Zelanda. Bueno, en sí no los tengo bien precisos los 11 países, pero sí, fue una experiencia muy buena. Tenía uno permiso para ir y si quería a Israel, la capital de Israel, Tel Aviv. En época de verano, pues no es como en Colombia que cae un sereno. No, usted puede quedar en la playa, no se va a mojar, no se va a nada. Uno como soldado colombiano, pues le gustaba como el traguito y eso en esa época, pues con 20 años, con 21 años. Entonces me pasó una experiencia, una anécdota que me acercó mucho a la parte espiritual, que fue que cuando eso todos sacamos nuestro litro de whisky, nos fuimos a compartir a la playa, amanecimos ahí en un estado bastante guayabo, bastante fuerte. Entonces dijimos, vamos a conocer Jerusalén. Como a las 9, 10 de la mañana nos perdimos. Llegamos a Jerusalén a las 3 de la tarde. En ese trayecto tuve un malestar
que me dio vómito, vomité un agua verde, digámoslo así, horrible. Llegamos a un hotel en Jerusalén y por hospedarnos en el hotel nos daban la comida. Entonces dije, no, yo no aguanto, puedo salir a comer algo para que me quite tanto malestar que tengo. Esa fue mi experiencia espiritual que tuve, que mientras que salía a conocer, entre más conocía, más bien iba quedando. O sea, quedé sin guayao, sin malestar, sin hambre, sin nada. Era una persona que no creía tanto en Dios, decía que Dios se lo había inventado a alguien inteligente para que no hubiera tanta maldad en la humanidad. De ahí en adelante empiezo a creer en Dios y me empiezo a formar con unas bases religiosas que me han ayudado mucho como ser humano a portarme mejor, digámoslo así. Entonces, esa vida espiritual me cambió muchísimo allá. La estadía en el Sinaí, sí, cuidando fronteras y todo eso, pues, excelente. La comida, excelente. Entonces, es uno de los grandes premios que Ejército le da al soldado colombiano. ¿Cómo era el día a día de un soldado en el Sinaí, Mironiante? Explíquenos esa parte. Bueno, mi cabo, yo estuve en una prueba de skill. Mi día a día era todos los días a las 5 de la mañana. ¿Sí? Me levantaba al duchazo, iba a desayunar. Nos preparábamos para entrenar todos los días para la prueba de skill. Clasificaban en las personas más atléticas del relevo. Me fue bien en la prueba de skill. Duramos 3 meses entrenando. Ya cuando salíamos de la prueba de skill y entrábamos a lo que era el Gora, porque la seguridad del Gora la tiene el Ejército de Colombia. Entonces un día estás de guardia, otro día descansa. Entonces igualmente, el día que estás de guardia, pues bueno, sabe que está en la guardia, tiene que cumplir el horario. Le dan a usted, cuando está durmiendo, 10 segundos para que se levante y esté con su fusil en el carro en caso de emergencia, una alarma. Eso es extremadamente rápido. 10 segundos les dan para reaccionar frente a cualquier eventualidad. Sí, 10 segundos. El día que está descansando, pues se levanta a la formación y tiene su día para que descanse. Puedes estar en civil o puedes estar en un uniformado. Algunos amigos míos que fueron al Sinaí me dicen que los relevos son bastante lejos. O sea, los puestos de centinela son bastante retirados y tienen que hacer los relevos de guardia en vehículo. ¿Eso es verdad? Sí, señor. El relevo es en vehículo. Y pues pasan, como acá le llaman refrigerio, allá le llaman mangarilla. Le dan su caja para una 11. ¿Qué tipo de refrigerio les dan? Lleva un jugo, puede llevar una manzana, un pepino, no sé, cosas así, ya precocidas, todo empacado al vacío. Es, en serio, casi es tan buena la comida ya que ese refrigerio casi no lo... O sea que ese refrigerio no lo consumen. A mí me han dicho que la comida es bastante buena, incluso que es que en la base, en el Gorat, cuando ustedes pasan a los alimentos, es tipo buffet. ¿Eso es cierto? No, es totalmente cierto. Usted pasa con su bandeja. Le pasa a uno mucho al principio, ¿no? Que llega uno y pues acá el ejército pues lo restringe a uno en la comida, ¿no? Y llega uno y coge una bandeja, coge 2, 3 platos y usted empieza a servirse de todo. Y desafortunadamente el ojo es más grande que el estómago. Resulta sirviéndose mucho y cuando vas a comer le sobra un plato. Entonces ese plato usted no lo puede devolver. Así no lo hayas tocado, eso va al aseo. Entonces no, sí, lo que se quiera servir. Y por ejemplo el rancho, digámoslo así, está abierto de 11 a 2 de la tarde. Usted dice, voy a almorzar a las 11. Listo, pasó a las 11, pero puede volver a entrar a la 1. O sea, puede repelar otra vez, el sueño mío, repelar. Lo que quieras. Bueno, usted nos dice que participó en las Foreskill, ¿no? Esa competencia la ha ganado varias veces Colombia. ¿Qué consiste la prueba, Mironiante? ¿Qué es lo que hace? No, el Foreskill, o sea, son 4 días de competencia. Sí. Pero en sí, esto dura usted entrenándose 3 meses. El Foreskill empieza por una pista de infantería, digámoslo así, modificada ya, ¿no? Donde tiene uno que cargar otros instrumentos que no son de acá, aparte de su armamento, ¿no? Pase de un campo minado. Y el último día usted termina con un trote, pasa la pista,
Termina un trote como de unos 4 kilómetros y termina disparando. ¿Todos los países participan? País que tenga como conformar el equipo, sí, claro. ¿Cuántos? Lo mínimo 5 personas. Bueno, mire, Yanti, ¿usted cómo resultó siendo participante de esta prueba? ¿Cómo lo escogieron? En una prueba nos pusieron a trotar y llegué primero. Entonces me dijeron pasa la prueba de skill. Sí, sí, cuando eso pues era mucho más flaco. Me engordé en el Sinaí, fue difícil volver. Oiga, sí, yo la mayoría de gente que conocí que fue al Sinaí, cuando regresan llegan gordos, hermano. Y muchos me decían, no, jurado, si yo me la pasaba era comiendo y durmiendo allá, hermano. La pasaba más relajado, ¿sí o no? No tienen esa situación de guerra que se vive acá en Colombia. O sea, eso es, digámoslo así, pues como decimos en términos militares, es un relax. Porque usted cumple con su día de guardia, el otro día pues hay forma y le queda todo el día para descansar. Si quiere irse a dormir a su barraca, pues se va a descansar todo el día. Sí. E incluso hay veces que usted dice en el día de descanso y no hubo formación, usted le dio pereza levantarse e ir a desayunar. Entonces mantiene con leche y bueno, kelos ahí para no ir al rancho a desayunar. ¿Sí? Entonces, en sí es un premio muy bueno en cuestión de descanso, en cuestión de comida, en cuestión de otras culturas, lo que uno conoce. Es excelente. ¿Qué tal el tema del salario? Si es bueno, si les dan otro salario más, como dicen. Sí, señor, nos llega un sueldo adicional. Acá nos consignan los sueldos de, por ejemplo, en mi caso, que fui por 8 meses, tenía acumulado los 8 meses de sueldo de acá. Allá en esa época me daban $400 de sueldo, que me los consignaban a una cuenta, y le daban a uno $39, que era como cuestión de revier o algo así. Entonces, había pues personas que se dedicaban al ahorro, porque es bastante difícil la situación de acá. Pero vea que es mucho lo que se puede hacer con esos $400 allá. Uy, claro, porque le queda el sueldo libre de acá y con lo que le dan allá, lógicamente hace un ahorrito, ¿sí o no? Sí, le ayuda a uno bastante la situación económica con esos $400. Cuando eso me recuerdo que tumbaron las Torres Gemelas 2 días antes de yo venirme del Sinaí. Entonces en eso tuvo una subida el dólar. Estuvo como a $2,200. Yo logré vender a $2,000. Pues no traje mucho, traje como 2,000, pero me sirvieron mucho.